Gloria a Dios. Podemos tomar asiento. Yo quiero contarles una historia. En alguna oportunidad, un joven zapatero se quejaba ante Dios porque era muy pobre, porque no podía hacer lo que quería, porque no tenía las riquezas como para tener carro propio, irse de vacaciones a Miami. Era bastante pobre y se sentía miserable. Y le decía: Dios, ¿por qué me hiciste pobre? ¿Por qué no tengo nada? ¿Por qué soy un infeliz? Le dijo: Señor, ¿yo qué no daría por ser rico? ¿Yo qué no daría porque no me faltara nada? Y el Señor como que escuchó el corazón de este joven. Se le apareció y le dijo: ya que estás diciendo que qué no me darías por hacerte rico, vamos a hacer negocios. ¿Quieres dinero? Pues bien, te compro el par de piernas que tienes. Te compro tus piernas por 50 millones de pesos. ¿Sí? ¿Mis piernas? ¿Y con qué voy a jugar fútbol? ¿Con qué me voy a subir a los buses? ¿Con qué me voy a ir a rumbear con mis amigas? ¿Con quién voy a ir a jugar? ¿Mis piernas? No, Señor, mis piernas no. Bueno, hijo, pues si se trata de negocios y necesitas tus piernas, ¿por qué no me vendes tus brazos por 100 millones de pesos? Son 100 millones de pesos. Véndeme tus brazos en 100 millones de pesos. El muchacho: Señor, mis brazos, ¿y con qué voy a trabajar? ¿Con qué voy a fabricar mis zapatos? ¿Con qué voy a saludar a la gente? ¿Con qué me voy a arreglar? No, Señor, mis brazos los necesito. Bueno, mi última oferta, ¿la tomas o lo dejas? Te compro por 1,000 millones de pesos tus ojos. 1,000 millones de pesos para que seas rico tú y tus descendientes. Solamente véndeme tus ojos. Señor, mis ojos, ¿y con qué voy a ver la creación? Señor, ¿con qué voy a hacer para ver a mis seres queridos, a mi novia? No, Señor, mis ojos los necesito para trabajar. No, Señor, yo no te vendo mis ojos. Y el Señor le dice: ve, tan rico que eras y no te habías dado cuenta. rccradio.fm. Tan rico que eras y no te habías dado cuenta. Es que la riqueza que Dios te da no está en bienes materiales, sino la capacidad en todo tu cuerpo, en toda tu vida, en todo tu corazón y en todo tu espíritu. Hay algunos jóvenes que viven quejándose de la suerte perra que tienen. Siempre pobre, yo no soy así, a mí me falta el otro, yo soy un amargado, yo no tengo plata, yo no tengo esa novia, que a mí me falta el carro del año, que yo no tengo esto, y siempre quejándose. Lo tienen todo, no les falta nada. Tienen un buen hogar, tienen una casa, tienen una familia, están sanos y viven quejándose y viven maldiciendo. Yo no entiendo lo que está pasando. A principios de este año que ya está terminando, me pidieron que fuera a colocarle los óleos a un joven, a un muchacho que estaba con cáncer. La sorpresa más grande, pues, era un exalumno del colegio Minuto de Dios. La sorpresa más grande fue cuando lo fue a ver, porque lo conocía, porque habíamos estado trabajando juntos. Era un muchacho que siempre había sido muy inquieto, muy travieso, y que estaba con un cáncer. Este muchacho era un gran deportista. Le gustaba mucho el basquetbol, el fútbol. Y empezó a sentir a finales del año pasado un dolor en la pierna, pero pensaron que como era deportista, un desgarro muscular, un esguince, y que eso era lo rutinario. Y después le empezó a doler el ojo izquierdo, con la pierna derecha. Cuando el oro fue cruzado, que fue en vísperas de Navidad, su hermana le dice: ¿por qué no vas a ver a un especialista? Anda a ver a un neurólogo. Cuando el neurólogo lo vio, le dijo: internado. Lo internaron en vísperas de Navidad. Nunca más salió del hospital. Cuando le hicieron el examen, le encontraron
un cáncer muy primitivo, una masa cancerosa, ni siquiera era un tumor, en el seno esfenoidal, del hueso esfenoides. Y ese cáncer, esa masa cancerígena se le había ido por toda la parte porosa de los huesos. Y le había hecho ya metástasis en la columna y en la pierna. Y no había nada que hacer, ni siquiera se podía limpiar ni extirpar. Salió, nunca salió, llegó al hospital, yo lo vi en el mes a finales de enero, el 3 de marzo falleció. Y cuando él hablaba conmigo, él me decía: Padre Charlie, yo quiero vivir, yo quiero tener un hijo, yo quiero vivir, yo no quiero que se me quite la vida, tengo muchos planes, tengo muchos proyectos. Y él ya ni siquiera se podía mover, ya estaba muy, muy flaco, casi pegado al hueso. Cuando yo fui por primera vez, que fui a alentarlo, el que se puso mal fui yo. A mí me dio como no sé, me sentí muy mal de verlo tan enfermo. Y paradójicamente, en esas semanas, salió la noticia de otro joven que se había suicidado. Y yo me ponía a pensar cómo jóvenes, teniéndolo todo, teniendo salud, teniendo posibilidades de estudio, teniendo casa, teniendo papá, mamá, teniendo una novia, teniendo todo para ser felices, pueden acabar con su propia vida, mientras que otros que están enfermos darían todo lo que tienen por tratar de vivir lo que los otros ya no quieren y lo que los otros desprecian. Eres rico y no te habías dado cuenta. Eres un privilegiado y no te habías dado cuenta. No te falta nada. Tienes la riqueza más grande de todas y no te habías dado cuenta. Y vives amargado, y vives quejándote, y vives resentido, y vives acomplejado, y vives deseando y codiciando lo que no tienes. Y no te habías descubierto la gran riqueza que es tu juventud, la gran riqueza que es tu propio cuerpo, la gran riqueza que es el estar sano, la gran riqueza que es el poder hablar, el poder comunicarse, el poder expresar todas tus capacidades, el poder vivir la vida intensamente y darle sentido a tu vida y arrastrar a los demás a la vida que el Señor te quiere dar. En la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, me gustaría que los que tienen Biblia me acompañen con la lectura. Qué bueno que todos ustedes puedan tener su Biblia. La Arquidiócesis de Barranquilla está haciendo una gran campaña y quiere dedicar el año litúrgico 94-95 a la palabra de Dios. Qué bueno que cada uno de ustedes pueda tener su Biblia, que la pueda leer, que la pueda vivir, que la pueda exprimir, que la pueda hacer carne. En la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 11-12. Primera Timoteo 4, 11. Estas cosas tienes que mandar y enseñar. San Pablo le está escribiendo a Timoteo, que era un muchacho. Pablo, predicando por Asia Menor, llegó a una ciudad llamada Listra y conoció allí a una mujer cristiana casada con un griego que tenía un muchachito. Y este muchachito, que posiblemente tenía 13, 14 años cuando Pablo lo conoció, se convirtió en uno de los grandes pilares de la iglesia. Pablo lo escogió y lo fue cultivando y lo fue formando. Y siendo un muchachito, ya tenía autoridad en la iglesia. Y Pablo le escribe dos cartas, la primera y la segunda carta, en la que le pide y le da consejos a Timoteo para que sea un cristiano ejemplar, para que su juventud la viva intensamente. Y dice en 1 Timoteo 4:12, evita que te desprecien por ser joven. En otra versión dice, en la Jerusalén, que nadie te critique por ser joven. Evita que te desprecien por ser joven. No dejes que te humillen por tus cortos años, dice en otra versión. Criticar, despreciar, humillar por un sencillo pecado, ser joven. Pablo le dice, el hecho de que seas joven no significa que no vayas a tener autoridad, porque la verdadera autoridad no se consigue con los títulos, sino con el testimonio de vida. Y por eso le da estos sabios consejos: que nadie te critique por ser joven,
más bien debes de ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar y de portarte y en amor, fe y pureza de vida. rccradio.fm. Que nadie te critique por ser joven. La juventud. A veces nosotros como jóvenes no hemos descubierto que nuestra propia juventud es una gran riqueza. Leyendo la palabra de Dios, descubrimos muchos personajes que fueron llamados por Dios en una corta juventud. Cuando Dios llamó a algunas personas, los llamó en su juventud o los llamó en su riqueza. Fueron llamados desde casi niños. El rey David. Ustedes recordarán cuando Dios manda al profeta Samuel a la casa de David a que buscara en los hijos del papá de David el próximo rey de Israel. Y llega el profeta Samuel a la casa del padre del rey David y le dice: vengo a ungir a uno de tus hijos como el próximo rey de Israel. Y el papá de David empieza a pasar a sus hermanos: mira este que es apuesto, mira este que es ingeniero, el de acá que se graduó en la Universidad del Norte, el de acá que está estudiando tanto, el de acá que es un berraco, el de acá que es un no sé qué más. Y Samuel: no, ese no es, no, ese menos, ese no. Iban pasando los más bellos, los más inteligentes, los mayores, los de mayores capacidad. Y cuando pasó el último, le dijo: no, ninguno es, ¿no te queda ninguno? Sí, por ahí hay uno que está jugando con las ovejas. Es el más chiquitico de todos, es el más insignificante de todos. Tráelo. Y entró el rey David, que era un niño. Y Dios le dijo en su corazón a Samuel: él es. Y llegó el profeta Samuel y derramó el cuerno con aceite y ungió a David, que era casi un niño. Lo ungió. Nosotros tenemos un poco distorsionados en el mundo contemporáneo por los grandes avances científicos y tecnológicos los rangos de las edades. Cuando uno tiene 12 años, pues la juventud llega hasta los 18. Cuando uno tiene 18 años, uno es joven hasta los 20, 25. Cuando uno tiene 25 años, pues hasta los 30 corre el límite. Cuando uno tiene 35 años como yo, pues uno se siente joven hasta los 40. Pero cuando uno tiene 40, se siente un adulto joven. Y como que a medida que vamos creciendo, vamos corriendo la frontera de la juventud. Yo hoy me siento un pichoncito de 35 años. Pero cuando estaba en el colegio o en la universidad, un hombre de 35 años y era un anciano. Estaba mandado a recoger. En las épocas bíblicas, en los siglos anteriores y posteriores al siglo I, pasaba algo muy curioso. El nivel de vida del hombre no era como el de hoy. Hoy el promedio de vida en Colombia es de 68 años. Ha ido subiendo. A medida que la tecnología va avanzando, el nivel promedio de vida se va estirando. Pero en los tiempos de Jesús, vivir a 35 años o 40, ya era vivir mucho. Los 40 años era ya un anciano en los tiempos de Jesús. 40 años ya era un anciano. Es por eso que la juventud empezaba mucho más temprano. Desde lo que hoy consideramos adolescentes imberbes, ya en los tiempos de Jesús esos eran hombres y mujeres. Es por eso que entonces la juventud era cada vez más estrecha, cada vez era más pequeña. Y entonces cada vez los cristianos y los hombres escogidos por Dios eran llamados desde edades mucho más tempranos. El rey David era un niño. ¿Y qué decir de María? La tradición le coloca a la Virgen María 13 años, cuando fue desposada con José, 13, 14 años. Era una niña y fue escogida. Y Dios se fijó en ella y se fijó en su testimonio de vida y en su radicalidad y en su amor y en su compromiso. Y le escogió para, a través de esta niña de 13 años, llevar a cabo todo el gran proyecto de redención y de salvación para toda la humanidad. Una niña fue llamada María. El propio poder de Ana, una mujer ya que no podía tener hijos, orando. Muy interesante que el profeta, el rey, el sumo sacerdote Elí, que Ana llevaba en el que le dijo: si me regalas un hijo, te lo concedí. Escuchó la oración y la plegaria de Ana y le regaló. Y el pequeño Samuel, cuando tuvo 7, 8 años, fue entregado al sumo sacerdote. Y Ana cumplió su promesa y le entregó y le devolvió a su hijo al sumo sacerdote y a Dios. Y el sumo sacerdote tuvo a su cuidado. Cuenta la historia cómo escogió
y cómo llamó Dios a Samuel al profetismo. El templo era como una iglesia de ahora. Y estaba allí el joven Samuel durmiendo cerca al arca de la alianza. Durmiendo allí, cuando de repente escuchó que lo llamaban. Samuel, Samuel. Se levantó el joven Samuel, fue donde el sumo sacerdote le dice, sí, señor, sí, a la orden, sí. No, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Se volvió a acostar Samuel y de repente, Samuel, Samuel. Se levantó Samuel y fue donde el sumo sacerdote, sí, señor, aquí está tu siervo. Samuel le dijo, Elí le dijo, yo no te he llamado. Cuando por tercera vez se acercó Samuel buscando al profeta Elí, el sacerdote Elí le dijo, no, si te vuelven a llamar, no vengas aquí, sino allí mismo ponte de pie y dile al Señor, Señor, tu siervo escucha, aquí estoy. Y cuando por cuarta vez lo llamó, ya descubrió Samuel que no era el sumo sacerdote, sino era Dios que lo escogía. De nuevo vemos que fue a un muchachito al que Dios escogió. Dios escogió en los primeros momentos de la construcción del pueblo de Israel y de la iglesia a casi niños. El mismo apóstol San Pablo llamó también a casi niños. Llamó a Samuel, llamó a Timoteo, llamó a Tito y llamó a muchos de los primeros padres de la iglesia. La vocación. Fuimos llamados desde muy jóvenes. El mismo Jesucristo fue llamado cuando entró al templo, cuando se perdió en el templo, cuando tenía aparentemente 12 años, que iba a la peregrinación de Israel, cuando se perdió en el templo, allí Jesucristo como que empezó a tomar conciencia de su mesianismo. Por eso cuando le reprochan, les dijo a sus papás, es que tenía que quedarme en la casa de mi padre. Y María, nos dice el Evangelio de San Lucas, guardaba estas cosas en la profundidad de su corazón. Entonces vemos que Jesús llama, Dios llama a las personas en su juventud y las llama también en sus mejores momentos. A veces algunas personas me dicen que yo soy un poco extremista cuando hablo de esto. Pero si nosotros miramos algunos de los llamamientos de los evangelios, vamos a descubrir que Dios llamaba a las personas en sus mejores momentos. Cuando Elías llamó a Eliseo era un rico hacendado que tenía una gran posibilidad en las tierras de su padre, pero abandonándolo todo le siguió. Cuando Jesucristo llama a Pedro, en el capítulo 5 del Evangelio de San Lucas, Lucas 5 del 1 al 11, Jesús llega y entonces está predicando. Cuando llegó a la playa había tanta gente en la playa del mar de Galilea, llamaba a las personas en sus mejores momentos. Cuando Elías llamó a Eliseo era un rico hacendado que tenía una gran posibilidad en las tierras de su padre, pero abandonándolo todo le siguió. Cuando Jesucristo llama a Pedro, en el capítulo 5 del Evangelio de San Lucas, Lucas 5 del 1 al 11, Jesús llega y entonces está predicando. Cuando llegó a la playa había tanta gente en la playa, imposible poderles hablar. Vio las barcas de Pedro y de Santiago y le dijo, rema 20 metros. Y a 20 metros de distancia, en una pequeña ensenada, se puso a predicarles en una media torta natural. Estaban ahí reunidos todos, allí se puso Jesús a predicarles. Y cuando Jesús terminó la predicación, le dice a Pedro, lleva la barca mar adentro y tira las redes a la izquierda. Y Pedro le regaña a Jesús. Este pasaje es muy rico. Vamos a mirar Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Versículo 2. Jesús vio 2 barcas en la playa, estaban vacías porque los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla, y luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le contestó, maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada,
pero ya que tú me lo estás mandando, ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. ¿Saben qué estaba haciendo Pedro con Jesús? Le estaba regañando. Señor, toda la noche hemos estado pescando y tú tira las redes a la derecha. Señor, nosotros somos los pescadores. Tú podrás ser muy berraco predicando y haciendo mesas y cortando madera. Pero en la pesca, los de la experiencia somos nosotros. Zapatero a tus zapatos. Pedro le estaba reprochando a Jesús. Hemos estado pescando toda la noche y tú tiras las redes a la derecha, hazme el favor. Pero para que veas que te hago caso y para sacarte encima, lo voy a hacer. Y dicen que Pedro se metió a la barca, tiró las redes y dice el versículo siguiente. rccradio.fm. Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que les faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Un detalle muy interesante: Pedro había logrado la mejor pesca de su vida. Pedro había logrado el mayor triunfo económico de su vida. Pedro había logrado la cosecha más grande de su vida. Y en esas circunstancias, Jesús lo llamó. Pedro, posiblemente si hubiera sido cualquiera de nosotros, hubiéramos tenido otra política. Si hubiéramos tenido una mayor visión económica, hubiéramos dicho: Señor, después de esa gran pesca, ¿qué te parece empresa naviera Peter y Chucho? Tú me dices dónde están los pescados, nosotros los pescamos y los exportamos a Alejandría, a Babilonia, a todas partes del mundo. Pero Pedro descubrió la presencia de Dios allí y le dice: apártate de mí porque soy un pecador. Y Jesús le dice: no, Pedro, a partir de hoy serás pescador de hombres. Llegaron a la tierra y dejando todos los peces le siguió. No le dijo: Señor, déjame mandar estos pescaditos al mercado y después te sigo. Señor, los vendo y me voy. No. Habiendo tenido la mejor cosecha de su vida, la mejor pesca de su vida, dejándolo todo le siguió. En Mateo 9:9 vemos cuando Jesús llama a Leví. Leví estaba allí con toda su mesa llena de plata, de los impuestos que estaba cobrando. Y entonces llega Jesús, lo mira a los ojos y le dice: ven y sígueme. Y dice Mateo 9:9, al instante, dejándolo todo, le siguió. No dijo: deja que meta esta plata en un CDT, que me dé rendimientos y después te sigo. No dijo: déjame comprar algo, no, sino dejando allí la mesa con todo el dinero, le siguió. Y si seguimos mirando, vamos a descubrir que Dios llama a las personas en su mejor momento. Ojo con esto: Dios no llama a nadie al grupo de oración porque la dejó el marido. Dios no llama a un muchacho a la vida seminarista, al sacerdocio, porque la novia lo dejó hecho un reno, un alce. Dios no llama a despechados. Dios no llama a fracasados. Puede sonar muy duro que Dios utilice circunstancias dolorosas para traerlo a uno a sus caminos, es muy cierto. La pérdida de un ser querido, un accidente, muchas cosas nos pueden llevar a nosotros a acercarnos a Dios. Incluso el abandono del hogar de parte de nuestro cónyuge nos pueden acercar a Dios. Pero que Dios utilice las circunstancias no significa lo contrario. Cuando Dios llama a alguien a su servicio, no es porque fracasó, porque le embarró, porque no hay nada que hacer y por despecho ahí tiene Dios para contentarse. Dios no llama a fracasados. Dios llama a las personas en sus mejores momentos. Un día, se me acercó un muchacho, me dijo: Padre Charlie, usted dice que Dios nos llama a fracasados, pero yo no tengo nada. Soy un simple muchacho terminando mi bachillerato. No tengo riquezas,
no tengo bienes ni propiedades, no tengo nada. Y como el zapatero del cuento, con el que empecé la predicación, qué rico eres y no te habías dado cuenta. El hecho de que Dios te llame joven, te llama con tu mejor riqueza, te llama en la flor de tu juventud. Que Dios te llame a seguirlo cuando tienes 78 años, ¿ya para qué? Que Dios te llame a seguirlo a los 60 años, pues sí, qué bonito, pero ¿ya para qué? Tu riqueza más grande es tu propia juventud. Tan rico que eres y no te habías dado cuenta. Tu juventud es tu mejor riqueza, la plenitud de tu vida, de tus fuerzas, de tus capacidades, de tus cualidades. Estás en el mejor momento de tu vida, la riqueza de tu juventud, el reto de ser un líder juvenil, de formarte para arrastrar y traer a otros jóvenes a la experiencia de Dios, de darle a tu vida un norte, un significado, un sabor a vida. Qué tristeza me da ver a la cantidad de jóvenes que tenemos en nuestras ciudades, en nuestros colegios, en nuestro país, y ver la cantidad de jóvenes derrotados, de jóvenes desganados, de jóvenes sin ganas de vivir, amargados, frustrados, resentidos. Tan ricos que son, y se están tirando sus riquezas. Tan ricos que son, y están tirando su vida por la ventana. Jóvenes que viven amargados porque no tienen lo que tiene el otro. Es pobre, es que yo soy feo, es que yo soy así. Si te pones a pensar en ti, en lo que no tienes, en lo que te falta, como dice el poema de Desiderata, te volverás vano y amargado, porque siempre habrán personas más grandes y más pequeñas que tú, porque siempre habrán personas más ricas y más pobres que tú. Tú no puedes vivir en función de los demás. Tú no puedes vivir en función de lo que no tienes. El gran problema de nuestros jóvenes es que caen en un círculo vicioso. Yo soy feo, yo no tengo plata, a mí nadie me quiere, yo soy un desdichado, soy un amargado, yo no sé hablar, a mí nadie me quiere. Si te vives revolviendo en tu marranera, vivirás infeliz. Levántate de tu marranera, ponte de pie. Reto de ser cristiano. Y empieza a descubrir que tú eres valioso, tú vales. No nos valoramos, no nos amamos. No nos amamos. Y porque no nos amamos, por eso nos odiamos y nos estamos tirando nuestra vida. No vale la pena. No te tires la vida. No te la sigas tirando más. Si te has tirado 18 años de tu vida, empieza a vivir intensamente los años que hoy el Señor te coloca por delante. Porque Él no te llamó para que vivieras en amargura y en frustración, sino para que tu vida tuviera sabor, para que te arriesgues a ser feliz. Arriésgate. Ser feliz es un riesgo, es una aventura, pero preferimos vivir amargados, llorando y lamentando nuestra suerte, antes que asumir nuestros retos. Hijo mío, ¿quieres grandes triunfos en tu vida? Prepárate para las grandes batallas. Porque mientras más grande sea el reto que tengas por delante, mientras más dura sea la lucha que tengas que enfrentar, mientras más grande sean los obstáculos que tengas que vencer, más satisfactorio va a ser el triunfo, la victoria, la meta que alcances. Lucha pues, por más que tengas en la vida que sufrir. De ese otro poema. Y si consideras que está todo peor, es cuando más debes insistir. Aprende a darle a tu vida sabor a vida. Arriésgate a ser feliz, a vivir tu vida con intensidad, a vivir tu vida con pasión, a vivir tu vida con radicalidad. Que nadie te critique por ser joven. Al contrario, dice San Pablo, más bien debes de ser un ejemplo para los creyentes. Debes de ser un ejemplo para los creyentes. No eres del mundo. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no eres del mundo, sino porque Dios te escogió del mundo, por eso el mundo te desprecia. La gente debe anhelar ser como tú, un joven cristiano. Un verdadero joven cristiano no debe ser un joven triste, aburrido ni fracasado.
El verdadero joven cristiano arrastra. El verdadero joven cristiano mueve. El verdadero joven cristiano quiere ser imitado. Yo me pregunto, cuando la gente te conoce a ti, cuando la gente te mira a ti, ¿quiere imitarte? ¿Quiere ser como tú? ¿Eres tu ejemplo para alguien? Alguien cuando te mira y dice, miren a fulano cómo hace eso. Yo quisiera ser como él. Como dice una propaganda de shampoo, la envidia es mejor despertarla que vivirla. Pero una envidia sana. Cuando alguien te mira bailar, dicen, pero qué bien baila Mamerto. ¿Quiere bailar como tú? Cuando la gente te ve predicando, dice, pero qué bien predica Pirulo. ¿Quiere ser como tú? Que la gente vea en ti un ejemplo y un paradigma a seguir. Tiene que ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar, tus palabras. De la abundancia del corazón habla la boca, dice el Evangelio. Lo mismo que donde está tu corazón, allí está tu tesoro. ¿De qué hablas? A mí me basta estar 20 minutos con un grupo de muchachos para saber a qué dioses adoran. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Uno habla de lo que está lleno. Si tú solamente hablas de sexo, de pornografía, de viejas, de sexo, de mujeres, estás lleno de eso. Si tú solamente hablas de carros y de carros y de carros y de carros, estás lleno de eso. Si tú solamente hablas de novelas, estás llenas de eso. Si tú solamente hablas de moda y de moda y de moda y de moda, estás lleno de eso. De la abundancia de tu corazón habla la boca. ¿De qué hablas tú con tus amigos? Cuando conoces a una persona, con tu barrita, con tu grupo, ¿de qué hablas? Pues eso es tu tesoro. Y allí está tu corazón. Mide tus palabras y fíjate de qué está lleno tu corazón. Porque de lo que hables, de eso estarás lleno. Debes de ser ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar y de portarte, tu comportamiento. ¿Sabías tú, querido hermano, que nosotros tenemos 5 evangelios? ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el 5.º evangelio. 4 evangelios en la Biblia para que lo lean los creyentes. Y un evangelio con patas, que eres tú. Porque en ti y a través de ti la gente conocerá, amará, rechazará o repudiará a Dios. ¿Sabías tú eso? Tú que estás en un grupo de oración, tú que eres servidor en una comunidad juvenil, la gente cuando te mira en la calle, no dicen allá va Ricardo Martínez, sino allá va el servidor de la comunidad del grupo Shalom. Allá va el servidor de la comunidad de la Torcoroma. O allá va este muchacho del grupo de oración de la Caridad del Cobre. O allá va este chico de Maús. O ahí viene este muchacho de tal parte o de tal otra. Cuando te miran a ti, ya no te miran a ti, sino a lo que tú representas. Cuando estás borracho, cuando estás haciendo el ridículo, estás dando testimonio no de ti, sino la gente ve en ti a tu comunidad y a Jesucristo. ¿Sabían ustedes que Mahatma Gandhi, el gran padre de la India, uno de los pioneros y de los filósofos de la no violencia, Mahatma Gandhi, tuvo la oportunidad de leer los evangelios? Y cuando le preguntaron que por qué no se hacía cristiano, él dijo que no iba a hacerse cristiano porque no entendía cómo, teniendo un Dios como Jesús y teniendo unas leyes y un código del amor como el de Jesús, los cristianos no le hayamos seguido. Si los cristianos no son capaces de seguirle, menos yo. ¿De qué sirve tener un Dios vivo si los que lo siguen están muertos? ¿De qué sirve tener un Dios vivo
si los que le siguen están muertos? Y hoy te hago esa misma pregunta. ¿De qué te sirve a ti tener un Dios vivo si estás muerto? Si estás muerto de corazón. Decía San Pablo en Romanos 10:17, por culpa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado. Por culpa de ustedes Dios es insultado. Por el antitestimonio de ustedes la gente no cree en Dios. La gente no va a creer en el Dios que no ve, pero sí van a creer en el Dios que tú vives. ¿Vives a un Dios? La gente conocerá a través de ti a ese Dios, porque la gente no va a conocer a un Dios vivo si tú estás muerto. Tú eres ese quinto evangelio. La gente que te mira a ti, mira a Jesucristo. Y dice por último, la carta de Timoteo tiene que ser un ejemplo en tu modo de hablar, de portarte, y en amor, fe y pureza de vida. Ejemplo en el amor. Tenemos que ser ejemplo en el amor, no en el querer, no en el desear, no en el ser egoístas. El amor es la palabra más desconocida que tenemos en los finales del siglo XX. La gente ya no sabe qué es amor. Yo te pregunto a ti, ¿qué es amar? ¿Qué es amor? Y puedes decir 1000 definiciones, pero pienso que si hacemos una verdadera encuesta sobre qué es amar, vamos a descubrir que es una palabra que se perdió. Amar no es desear, amar no es querer, amar no es hacer el amor. Amar no es estar rico y pasarla rico con la otra persona. Dos personas que se aman no son dos personas que se utilizan, porque dos novios pueden estarse utilizando mutuamente y pueden estar haciendo el amor, y allí nunca hubo un verdadero amor. Hubo una genitalidad, hubo una manipulación, hubo una utilización de uno por parte del otro, pero jamás hubo amor, porque el amor es morir, porque el amor es perder, porque el amor es callar, porque el amor es renunciar. La persona que ama es la persona que muere. La persona que ama es la persona que renuncia a sí misma, buscando el bien de la persona amada. El amor es doloroso. El amor duele mucho. El precio del amor es muy alto. El hombre de hoy, que vive en una sociedad consumista, que vive en una sociedad egoísta, que vive en una sociedad hedonista, en función de sus placeres, de acumular, del tener, del poder del placer, se olvidó de amar. No se puede amar y querer. No se puede amar y codiciar y querer tener. Son dos palabras completamente opuestas. El mundo de hoy se olvidó de amar. En la comunidad Génesis de Lima cantamos una canción, ni siquiera es nuestra, una canción que llegó a nuestro grupo. No se las voy a cantar porque empieza a llover, pero la letra dice más o menos lo siguiente: ¿qué es amar? Morir un poco a mí para que tú puedas vivir. ¿Qué es amar? Decirme no para poder decirte sí. ¿Qué es amar? Callar para que tú puedas hablar, que tú puedas ganar. ¿Qué es amar? Renunciar a mi tesoro para que lo poseas tú. Yo me pregunto, ¿quieres o amas? Pablo le dice a Timoteo que nadie te critique por ser joven, sino que tienes que ser un ejemplo en el amar. Y el muchacho que ama a su novia es el muchacho que cuida a su novia, es el muchacho que renuncia a sus propios deseos y a sus propios apetitos, a sus propias pasiones, porque para él lo más importante es su propia novia, a la que amó y a la que es capaz de morir y renunciar, porque para él ella es más importante, o debe ser más importante que su propia vida. Un ejemplo en el amor. Y tú debes de ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar, de comportarte, y en amor, y en fe. En fe. Confiar contra toda esperanza. Hebreos 11:1 dice, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera. Hebreos 11:1.
la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros nos hace falta tener una gran fe en Dios, y no fe en un gran Dios, sino creer en grande, esperar en grande y vivir en grande. Y por último, tiene que ser un ejemplo en el amor, en la fe y en la pureza de vida. Pureza de vida, con R, no con T. Pureza de vida. Nuestra vida tiene que ser pura. ¿Y qué significa la pureza? Pureza significa santidad. Y santidad no es beatería. Santidad no es estar golpeándose el pecho o dándose con flagelos o ir camanduleando y lambiendo ladrillo. Eso no es santidad. Eso es beatería. Pero eso no es santidad. Santidad es autenticidad. ¿Eres auténtico? ¿Eres tú mismo? ¿Quién eres tú? Cuando te acercas a alguien, esa persona te conoce al que tú eres de verdad, conoce tus sentimientos, lo que quieres, o él vives cambiándote de máscaras, aparentando, representando comedias. ¿Hasta cuándo vas a representar comedias? Muy pocas veces en mi vida he tenido la oportunidad de conocer a muchachos y hablar con ellos y poder decir: este es un joven transparente, este es un joven auténtico, este es un joven donde no hay doblez, este es un joven santo, porque la santidad no es beatería, la santidad es transparencia, la santidad es pureza, la santidad es autenticidad y radicalidad. La última de las bienaventuranzas, la más bella de todas las bienaventuranzas. Si ustedes leen todas las bienaventuranzas de Mateo 5, van a descubrir las promesas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados tales, porque serán tanto, porque serán. De todas las promesas de las bienaventuranzas, la más bella de todas es la promesa de la sexta bienaventuranza. Bienaventurados los de corazón limpio, o bienaventurados los puros de corazón. ¿Porque ellos qué? Porque ellos a Dios. La más grande de todas las promesas. A nadie se le promete ver a Dios, solamente a los de puro corazón, a los auténticos, a los transparentes. Quiero invitarlos a que hagamos una oración, a que nos pongamos de pie, a que cerremos nuestros ojos y le pidamos a nuestro Señor Jesucristo que nos examine, que nos revise, que ponga nuestro corazón a prueba, que vea si hay en nosotros caminos de perversidad y que nos guíe por el camino eterno. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y que te pongas a pensar en ti mismo. Posiblemente vives amargado, vives quejándote. Eres amargado de 18 años, estando sano, teniéndolo todo, te estás tirando la vida y estás envenenando tu existencia, la de todos tus seres queridos. El Señor te invita a que descubras que eres rico, que descubras la riqueza de tu juventud, la riqueza de tu familia, la riqueza de los padres que el Señor te dio, de los hermanos que Dios te dio, de los hijos que Dios te dio. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Era la oración de Job. Por eso quiero invitarte a que inclines tu rostro y le pidas a Dios de todo corazón. Le pidas a Dios de todo corazón que veas si hay en ti caminos cerrados. Y pídele que te ayude a descubrir el camino eterno. Examínanos, Señor. Examina nuestra vida. Examina nuestro pasado. Examina nuestras intenciones. Señor Jesús, me has dado tantas cosas y soy un malagradecido. Me has dado la riqueza de mi familia y no te he dado gracias. Me has dado un cuerpo sano y no lo he apreciado. He estado más pendiente de que no me has hecho como fulana o como sutana. Y sin embargo, me has dado la salud,
Me has dado la inteligencia. Tengo un par de manos, Señor, un par de brazos que valen más de 100 millones de pesos. Me has dado un par de piernas que valen más que 50 millones de pesos. Me has dado un par de ojos que no te los vendería por 1.000 millones de pesos. Señor, soy rico y no me había dado cuenta. Soy rico y no he sido capaz de descubrir todas las riquezas que tú me has dado sin merecerlo. Examíname, oh Dios.